necesidades principales. Entre ellas, por ejemplo, se ha identificado que las investigaciones eran poco articuladas entre sí y que había la necesidad de hacer investigaciones integrales que tomen en cuenta los aspectos no solo agronómicos, como se había hecho, o técnicos, sino que tomen en cuenta aspectos sociales, aspectos ambientales y aspectos territoriales, además de los aspectos productivos. También se ha visto que era necesario que las investigaciones a realizarse ya no sean simplemente de diagnóstico o de problematización de la temática, sino más bien investigaciones propositivas, ¿no? Que den respuestas concretas a las diferentes problemáticas con alternativas de solución. Entre estas problemáticas se ve, por ejemplo, que debido al auge de la quinoa por el aumento de los precios internacionales, se han dado una serie de modificaciones en el territorio, tanto en Oruro como en Potosí. Estas modificaciones en el territorio pasan, por un lado, por esa expansión del monocultivo de la quinoa, que trae consigo, al ser un monocultivo, mayor recurrencia de plagas, por ejemplo, refuerza lo que es la erosión eólica, la erosión hídrica, que ya es frágil en un ecosistema como es la zona intersalar, donde hay presencia muy fuerte de un ecosistema típico de la alta montaña. La marginación de actividades ganaderas, que no solamente son actividades complementarias en términos económicos, sino también actividades muy importantes en términos de aportes de abono a los suelos. Entonces, con esto se genera también un problema que es uno de los más serios, que es la pérdida de la fertilidad de suelos, que como ustedes conocen, es un tema que se ha estudiado, probablemente el que más se ha estudiado en los últimos 20 años, y sin embargo sigue siendo una prioridad, una necesidad para dar alternativas de solución, ¿no? Tenemos, por otro lado, también que se ha identificado la necesidad de investigaciones propositivas que den respuesta a los efectos climatológicos adversos en la zona intersalar. El año pasado, bueno, hace pocos meses en realidad, se ha declarado en estado de emergencia todo lo que es, por ejemplo, la parte noreste de Potosí, con los efectos muy fuertes de sequía o exceso de lluvia, por otro lado, que está generando la pérdida en ese territorio, también con esas provincias noreste, de casi el 80% de producción de quinoa, que era quinoa convencional, y la pérdida de ganado. Entonces es una de las preocupaciones más fuertes que se demuestran desde los productores hasta los exportadores. La presión por los recursos naturales, estamos hablando especialmente de lo que es la presión por la tierra para producir más y la presión por el agua, ¿no? La falta de tecnología adecuada para la producción, utilizar maquinaria, por ejemplo, inadecuada, está generando mayor compactación de suelos, mayor degradación ambiental. Esta tecnología se ha identificado la necesidad de desarrollarse, especialmente en los eslabones de producción, lo que es la labranza, ayudar a lo que todavía ahora se hace con el trabajo manual de los productores. En el proceso de post cosecha se pierde mucho grano en ese proceso, algunos dicen que hasta el 30% del grano se pierde en esos procesos. Y finalmente en la transformación de productos derivados, ¿no? La quinoa se exporta como materia prima, es transformada en muchos países, pero también es necesario, aunque hay ya esfuerzos para hacer la transformación en Bolivia, mejorar las tecnologías para que también mejoren la calidad del producto. Aquí hay una lógica que es doble entre, por un lado, la necesidad de abrir mercados internos para que consumamos nosotros mismos de la quinoa, pero por otro lado una demanda muy grande en el mercado externo que también no abastecemos. La producción hoy no abastece esa demanda, entonces estamos entre abastecemos el mercado externo o también abrimos mercados para que nosotros mismos. Y finalmente aquí surge justamente una de las preocupaciones muy fuertes, además en el Plan Nacional de Desarrollo, que es el resguardo de la seguridad alimentaria, ¿no? Bolivia está dentro de los países con mayores índices de desnutrición infantil y al mismo tiempo son los principales exportadores de quinoa, ¿no? Entonces esto también nos lleva a reflexionar de qué manera se puede dar respuesta y soluciones a este problema. En base entre las principales necesidades que se han identificado, se ha hecho una priorización de los
de las temáticas y se han llegado a estos 4 ejes temáticos. El primero es la capacidad del ecosistema, decíamos es una zona frágil, es un ecosistema muy vulnerable, presiones al ambiente puede generar efectos muy fuertes, lo cual genera unas dinámicas territoriales en migración, en territorio, que merecen ser analizadas. El segundo tema son modelos sostenibles de producción. El tercer tema, tecnologías, desarrollo de tecnologías ecológicamente sostenibles. Y finalmente, seguridad alimentaria y comercialización de la química. Vamos a hablar un poco del enfoque de cada tema. Cada uno de estos ejes temáticos tiene una propuesta de subtemas a ser estudiados, los cuales se encuentran en las guías de presentación de proyectos que se han distribuido. Pero aquí muy rápidamente queremos dar a conocer cuál es el enfoque, hacia dónde va a dirigir. La capacidad del ecosistema en relación a las dinámicas territoriales, se han identificado 3 aspectos principales. Uno de ellos es el avance de la frontera agrícola y las repercusiones que tiene en los aspectos sociales, económicos y territoriales, ¿no? Se está viendo, por ejemplo, que este avance está generando nuevas lógicas, ya lo decía Melquiades, por ejemplo, en el tema de migración. ¿Qué está pasando? La gente está retornando, está siendo expulsada. ¿De qué manera el avance de la frontera agrícola está generando mayores problemas en el impacto ambiental, mayores plagas? ¿De qué manera se puede prevenir estos problemas? Los conflictos sociales, como lo decía el hermano Powell, la presión por los recursos naturales, especialmente la tierra y el agua, está generando, puede generar potenciales conflictos en lo que es el tema del minero, en lo que es el tema de conflictos por la tierra, que son uno de los más fuertes, ¿no? Entonces, la idea de plantear como un eje principal es ver qué alternativas o qué estrategias se pueden plantear para resolución de conflictos, ¿no? Y aquí es muy importante resaltar el rol que juegan los actores involucrados, ¿no? De qué manera contribuyen o pueden contribuir a dar alternativas de solución, a solucionar estos problemas. Y finalmente, los escenarios futuros, ¿no? Se está planteando que se hagan investigaciones que analicen cuáles son las tendencias en el largo plazo, a qué tiende la producción de quinoa en cuestión de, primero, migración, los flujos migratorios, por ejemplo, y el territorio en sí. Estamos hablando de tendencias ambientales, las tendencias económicas, es sostenible, no es sostenible. Cuando hablamos de sostenibilidad es justamente dar una mirada no de corto plazo a esta dinámica de la quinoa, sino poder imaginarnos el largo plazo, ¿no? Ese es el primer eje. El segundo eje temático está orientado a los modelos sostenibles de la producción. Como ya lo mencionaban, como ustedes bien conocen, hablar de la quinoa no es posible sin hablar de lo que es los camellos, ¿no? Es una combinación que no se puede separar, y en eso es que se plantea el análisis de manejo integral y alternativas que den esta mirada a la producción de la quinoa de manera integral, complementado con lo que es el manejo de camélidos, el manejo de recursos hídricos, el tema de bofedales, por ejemplo, o la pérdida de biodiversidad en las zonas a lo que está llamando la atención, y el control de plagas de manera integral, por ejemplo, ¿no? A esto se suma la recuperación de los saberes locales, de los saberes ancestrales, pero no solamente la recuperación de ellos, sino también su validación para poder ser incorporados en estos sistemas de producción, ¿no? De manera sostenible. Y finalmente tenemos una de las preocupaciones, como ya decíamos, el cambio climático, ¿no? No es una novedad, los efectos ya se están sintiendo, ya se sienten en el campo hace 5 años atrás, y las repercusiones también pueden ser pueden ser muy fuertes si no tenemos en consideración políticas de prevención. Entonces aquí se están buscando estrategias de prevención frente al cambio climático. Por ejemplo, estaríamos hablando de maneras de mejorar la precocidad de la semilla, que pueda hacer frente a la sequía o las heladas. Entonces, alternativas de solución frente a estos 3 aspectos. Y como decíamos en principio, una de las demandas más importantes y preocupaciones más fuertes es el tema de suelos, ¿no? La Fundación AUTAP ha trabajado mucho en este tema, y aquí lo que se quiere es coadyuvar a ese trabajo a través de estrategias de conservación y de recuperación
de suelos degradados. En el tercer eje temático estamos hablando de tecnologías ecológicamente sostenibles, especialmente para los eslabones de producción, para la etapa de post-cosecha y transformación. Hay que hacer la diferencia entre lo que es la producción en planicie y la producción en serranía, son técnicas completamente diferentes. De qué manera se pueden dar alternativas, por ejemplo, al manejo de arado de disco, que se sabe que se genera mayores problemas en la temática de suelos. En el tema de post cosecha, como les adelantaba, la pérdida del grano en los procesos de post cosecha, de sembrado